Hola, yo soy Irene y vengo a compartir una reflexión a partir de un eje central, en concreto a partir de el visionado que hice de la película La Ilíada, la dirigida por Christopher Nolan, porque bueno, la obra de Homero no la he leído, aunque ahora pues me muero de ganas de leerla, la verdad, pero bueno, que la cultura en general contemporánea se sustenta, es que estaba justo antes hablando de esto durante la comida, sobre los mitos clásicos griegos, romanos y bíblicos. Bueno, en fin, no vamos a entrar ahora en esta conversación, aunque podríamos porque me interesa mucho, pero tampoco quiero hacer un vídeo larguísimo. Lo que quiero es analizar uno de estos ejes centrales, que es el del exiliado, ¿vale? Porque siento que es un punto a partir del cual, bueno, un punto, simplemente quiero compartir una reflexión y participar en esto entre todos, entre quienes les apetezca. Entonces, voy a empezar leyendo un fragmento de la obra Los Bienaventurados de María Zambrano, que leí yo hace unos meses y que, bueno, me encantó. Hablo de esta obra en el balance lector que subí hace poco de lo que llevo leído a principios de año, o sea, de esta primera mitad del año. Pero eso, que voy a empezar leyendo esto porque es un texto, es muy corto, que cuando lo leí a mí se me quedó totalmente grabado, y que hay un momento sobre la mitad de la película, no sé, en el que Odiseo Ulises dicen, no sé, casi igual de palabra, que, que hay algo que él mismo decide de forma más o menos consciente pero activa no regresar a su hogar, no regresar a Ítaca, no regresar con Penélope, ¿no? Luego hablaremos también del concepto de la espera. Bueno, empiezo leyendo. Estoy usando la edición de Alianza y voy a leer del capítulo 3, que es el exiliado, el subapartado 6, en la página 55, por si queréis, bueno, si tenéis acceso a la edición, titulado El exiliado y sus destierros. De destierro en destierro, en cada uno de ellos, el exiliado va muriendo, desposeyéndose, desenraizándose. Y así se encamina, se reitera, su salida y así se encamina, se reitera su salida del lugar inicial de su patria y de cada posible patria, dejándose a veces la capa al huir de la seducción de una patria que se le ofrece, corriendo delante de su sombra tentadora. Entonces, inevitablemente, es acusado de eso, de irse sin tener ni tan siquiera a dónde. Pues que de lo que huye el prometido al exilio, marcado ya por él desde antes, es de un dónde, de un lugar que sea el suyo. Y puede quedarse tan solo allí donde pueda agonizar libremente, ir meciéndose en el mar que se revive, estar despierto solo cuando el amor que le llena se lo permite, en soledad y libertad. Vale. De aquí quiero destacar, que luego también lo comentaré, la cuestión de la libertad. Además de los bienaventurados, he leído Cartas sobre el exilio, que es un texto súper breve que podéis encontrar el PDF en internet, que escribió en 1961. María Zambrano siempre va a hacer referencia en su obra, y ya no referencia, sino tomarlo como punto de partida de la escritura, el exilio. Habla en concreto del exilio de muchísimos pensadores, filósofos, escritores, artistas españoles, ocurrido a partir de la Guerra Civil. O sea, siempre habla mucho de esta relación con la patria, en concreto con España, pero su discurso es muy extrapolable a un exilio incluso más abstracto, que ella misma también nombra en este libro, casi un exilio relacionado con lo espiritual o con lo metafísico. No voy a entrar en un análisis de la obra, sino que quiero, o sea, ya lo he dicho, razonar en torno a tal vez el personaje de Ulises, ¿no? Vale. Hay una imagen
en esta carta sobre el exilio que decía, a la que recurre mucho María Zambrano, que es la de el horizonte que persigue o que sigue o que tiene en el punto de mira el exiliado, ¿no? Porque ella confronta mucho a aquel que se queda en la patria, en ese caso, en una España retrasada también y sumida en la destrucción, con aquel que se ha exiliado, pero no solo, sino que también, lo dice en este libro, ha sido abandonado, ¿no? O sea, el exilio, dice aquí, nace del abandono, o comienza en el abandono. Entonces, aquel que vive en esa España, un poco, digo España por poner pues el lugar que ella nombra, ¿no? Pero que hablamos de Ítaca o hablamos de tu casa en relación a aquel que se ha ido, ¿no? O sea, no importa. Pero eso que uno va a tender a vivir en el pasado, en el recuerdo, anclado a él, y ve como única posibilidad el olvido, cuando esto, según ella, es un error, mientras que el exiliado no va a olvidar ni a abandonar, sino que va a meterse, profundizar en ese pasado desde una conciencia activa para rescatar una verdad que ella relaciona con la palabra y que es un concepto que también pienso venir a este canal a revisitar dentro de muy poco también en relación a, bueno, igual, incluso también relacionado con la obra de María Zambrano, pero sobre todo estaba pensando en la dramaturga Angélica Lidl, que, bueno, es una figura social y artística, sobre todo, que me interesa una barbaridad y a la que sigo muchísimo, y bueno, me interesa también compartir eso aquí en YouTube. Pero, vale, lo que estaba diciendo, que a través de esa búsqueda de una verdad en una palabra, también el exiliado, bueno, que al desposeerse de todas las justificaciones a las que muchas veces nos sometemos para justificar nuestro encontrarnos en esta vida, pues aquel que no necesita esas máscaras, esta justificación de estar, que también es una perspectiva realmente aterradora en relación a la vida, alcanza una libertad también que a mí me recuerda mucho a este concepto de continuo presente, por un situar al ser en un espacio que ella aquí también relaciona con el desierto, con el vacío, con el hueco, pero que no deja de ser algo que permite la simple existencia sin necesidad de encadenarla a la materia, a lo mejor. O sea, es que yo creo que ahí también reside un poco como una de las claves de pensamiento relacionado con el existencialismo, pero no me voy a meter ahí también porque no soy filósofa, ¿vale? Aunque me gusta mucho, pero no tengo tampoco esos conocimientos. Pero bueno, que no lo sé, o sea, esta relación que se encamina también a la mística, de la cual también quiero venir a hablar aquí. Bueno, eso, que hay algo en aquel que abandona, que muchas veces no deja de ser un abandono forzado o un abandono que es que aquí también se decía en el texto que he leído, bueno, aquel al que se le acusa de irse, ¿no? O sea, es alguien que de una forma u otra declara esta intención de largarse y muchas veces se debe justificar esto con un modo u otro. Por ejemplo, Ulises tiene una guerra, ¿no?, a la que asistir, pero yo sé que él podía no ir, o sea, realmente él podía no ir. Entonces, como que hay una voluntad de libertad que me llama muchísimo la atención
me llama mucho como foco de pensamiento y de pensamiento y de cuerpo también. Pero bueno, ese es otro tema. El caso que ya no sé ni de qué estaba hablando, pero en fin, que este desposeerse, ese alcanzar un estado de ser que se sostiene por sí mismo, más aquí la última frase, estar despierto solo cuando el amor que le llena se lo permite, en soledad y libertad. Me parece muy acertado todo, está todo muy bien dicho. Y volviendo, porque es algo también que me incomoda, esta idea de la espera, ¿no? Y ya no solo, sino que para que aquel que se exilia realmente pueda cumplir con el exilio debe tener un lugar al que volver. Volver como meta referencial casi, o sea, no, muchas veces no es una intención real, inmediata por lo menos, como vemos en el caso de Ulises, como vemos en el caso de aquel que se exilió por la guerra civil, tiene igual un punto referencial al que idílicamente volvería, pero en la práctica no está en sus planes, ¿no? Y claro, ¿qué pasa? Que esta situación solo se da cuando sigue habiendo un hogar al que regresar. Aquí tenemos muy claramente la personificación de la espera en Penélope, que claro, para que haya uno que vive, de repente tiene que haber otro que cede el cuerpo y el tiempo a crear un lugar al que otro pueda volver. Y eso en sí me parece un concepto muy potente. Y bueno, en general, si alguien tiene algo que decir al respecto, que lo diga, porque yo estoy encantada de expandirme por ahí. También me incomoda porque pienso en esta situación dada y por supuesto yo querría ser aquella que se va, ¿no? No aquella que se queda, por lo que sea. Supongo que puede haber gente para todo. Pero claro, me parece que, bueno, en fin, hacedme saber qué opináis al respecto también. Entonces, nada, poco más que decir. No quiero hacer no sé, este discurso innecesariamente largo justo porque pretendo que sea una conversación. Simplemente eso, por un lado, me hace gracia también como ese, no sé, como esa aparente libertad de aquel que se ha ido cuando realmente depende de ese punto de partida inicial. No lo sé, me parece irónico. Supongo que no es tan libre mientras siga teniendo ese lugar al que recurrir. También, pues eso, recomiendo mucho, por supuesto, los textos de María Zambrano. A mí me encanta ella. O sea, desde que la leo, mi forma de leer y de pensar en torno a todo aquello que vivo y recibo y produzco, supongo también, es distinta. La recomiendo muchísimo, o sea, va a estar muy presente. Es que simple y llanamente está presente en mí, está presente mi forma de ver y de razonar y todo lo que hay en relación. Y por tanto va a estar muy presente en este canal. Y nada, evidentemente me dejó muchísimos puntos de los que en cuanto vea lo que he grabado voy a decir, jolín, querría haber hecho esto y lo otro y no sé qué. Pero por supuesto va a haber muchos más vídeos, entonces tampoco me voy a preocupar innecesariamente. Si alguien tiene algo más que aportar, que lo haga, yo estoy encantada, ya lo he dicho. Y por último voy a... Nada, es que claro, es que escribe muy bien esta mujer, entonces para terminar voy a leer una pequeña frase también que hace referencia a esto que he dicho, pero pues dicho mejor, supongo. Y nada, dice... no ser nada, ser tan solo lo que no puede dejarse ni perderse, y en el exiliado más que en nadie, haberlo dejado de ser todo
para seguir manteniéndose en el punto sin apoyo ninguno. El perderse en el fondo de la historia, de la suya también, para encontrarse un día, en un solo instante, sobrenadándolas todas.